profesor. Es como me llama todo el mundo. El profesor. Profesor. Espera, el profesor. Llama al profesor. Conecta las cámaras del profesor. 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 Profesor quiere hablar contigo. Profesor. Dijo el profesor que nada de noticias externas. Profesor. El profesor. ¿Profesor? ¿El profesor? ¿El profesor? El profesor me la sopla, el profesor. ¿Dónde estaba el profesor cuando se han escapado 16 rehenes? Sí, profesor, sí. El profesor dijo que no íbamos a derramar nada de sangre. Cuando el profesor me propuso el plan, pues... Buenos días, profesor. Sabéis que el profesor es un idealista. ¿El profesor? Profesor. ¿El profesor? Profesor. Profesor. Voy a llamar al profesor. ¡El profesor no está! Profesor. ¿Dónde está el profesor? Profesor. Voy a llamar al profesor, sigue buscándola. ¿Profesor? Profesor. ¿Es del profesor es Alba? Profe. Profesor. El profesor. Así que el profesor ha tenido que moverse por estas calles. Profesor. Quiero que me digas el nombre del profesor. Sí, profesor. El 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 profesor. Escúchame. El profesor. El mismísimo profesor. El profesor lo sabía. El profesor. La vida del profesor giraba en torno a una única idea. Del profesor. El profesor no iba a funcionar. Profesor. El profesor había imaginado un atraco sin afectos. Claro, el profesor. El profesor había puesto a Ángel en una jodida situación al visitar aquella farmacia. ¡Profesor, tenemos un problema! Profesor. El profesor estará atando algún cabo suelto. El profesor no llama dentro de 6 horas. El profesor... El profesor. Han detenido al profesor. Al profesor. Profesor. Muchas gracias, profesor. El profesor me recogió. El profesor Berlín. ¡Profesor! Que el profesor había calculado por el plan del profesor. Puto profesor. ¡Profesor! ¡Profesor!